Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cuántos tienen hambre? Aleluya. ¿De las dos? Vamos a hablar del hambre espiritual. Si usted trajo allí sus utensilios espirituales, vamos a hacer de ello porque Dios tiene algo para nosotros. Cuando queremos que Dios nos hable, simplemente vamos a la palabra y siempre vamos a encontrar algo que Dios nos quiere dar, nos quiere refrescar, nos quiere consentir, nos quiere abrazar. ¿Me escuchan bien allí? Yo casi no me escucho, casi no tengo retorno, pero bueno, confío en que ustedes me escuchan. Aleluya. Personas aquí son responsables. Si yo le pregunto a todos, vamos a decir yo soy responsable, ¿verdad? Y es lo que uno le exige siempre a los niños, tienes que ser responsable. Amén. Dice el verso 24. 24 y 25 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta tu palabra que ha sido leída. Te pido que tú puedas bendecir nuestras vidas con ella, Señor. Que se meta, que se penetre, Dios mío, en lo más profundo de nuestros huesos, de nuestra mente, de nuestras células. Que podamos nosotros vivir verdaderamente tu palabra, Señor. Para que verdaderamente podamos llegar a ser tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que tenemos para hoy se titula, habíamos dicho, responsables ante Dios. Ya todos me dijeron que eran responsables, ¿verdad? Ya después no vayan a decir que no. Y en este versículo que leímos nos está hablando de que el apóstol Pablo lo habían llamado en una familia, unas personas, y le estaba comentando de estas personas de cómo era vivir para Dios. Les estaba hablando del evangelio, les estaba mostrando las buenas nuevas de salvación. Pero dice que al disertar, y esta palabra me causó un poquito de curiosidad porque no está en mi vocabulario del día a día. Y me fui a buscar el diccionario qué quiere decir la palabra disertar. No sé si en la versión esta, ¿qué versión tenemos aquí? Y disertando, ya. Y disertando él de la justicia. Y la explicación de esta palabra quiere decir, o sea, al indagar, al profundizar, al explicar más a fondo, más detalladamente de lo que quería decir la justicia, vivir para Dios, el dominio propio. Cuando él empezó de verdad a explicarle a profundidad, a fondo, lo que quería hacer el evangelio y también sobre el juicio venidero les estaba hablando, dice que Félix, este hombre, se espantó, se asustó y ya no quiso escucharme, le dijo, ahora vete. Y eso a muchas personas les sucede cuando nosotros estamos predicando y le estamos diciendo, mira, Dios quiere de ti esto, Dios demanda de ti esto, lo otro, y se asustan, dice, no, ahora no, o ahora no tengo tiempo. O muchas personas ven que tú le vas a hablar de Dios y ya saben, porque saben de otras ocasiones o lo han escuchado quizás de otras personas, y ya sabe que acercarse al Señor requiere responsabilidad, que acercarse al Señor tiene algunos requisitos que cumplir. ¿Y qué te dicen? No, ahora yo estoy muy joven, yo no estoy para eso, yo no quiero saber de la iglesia, o no tengo tiempo, o voy a disfrutar mi vida primero. Pero vamos a hablar, ¿qué es esa responsabilidad ante Dios? ¿Le rinde usted cuentas a alguien? ¿Hay alguien aquí que le rinda cuentas a alguien? Yo sí. Todos yo creo que rendimos a cuentas a alguien, ¿verdad? Dice, desde que nacimos estamos rindiendo cuentas a alguien. Eso es un hecho tan verdadero como que estamos aquí. Los niños le rinden cuentas a los padres. La esposa le rinde cuentas al esposo. El esposo le rinde cuentas a Dios. Los adultos le rinden cuentas a su empleador. Los adultos le rendimos cuentas a las leyes. O sea, que de una manera u otra todos estamos rindiendo cuentas, ¿verdad? En el trabajo usted tiene que llegar temprano, tiene que dar responsabilidad, cumplir con sus tareas y demás. Los niños tienen que cumplir y dar cuenta de las tareas que nosotros les ponemos, de las reglas del hogar y demás. Las mujeres pues nos sometemos, como dice la Biblia, al esposo. El esposo tiene que someterse a Dios para llegar a ser un buen sacerdote de la casa. No es que pues aquí por mis pistolas, no, tiene que llegar a ser un buen sacerdote como Dios manda que seamos. Todos necesitamos dar cuenta y es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque sirve de una barrera de protección. Por ejemplo, si el niño cumple las normas que el padre le dice, el niño va a ser protegido. ¿Cuántas veces se están saltando y le dices, no salte porque te vas a pegar? Y sigue, salta terco y se pega. Después viene llorando para que uno lo consuele.
¿Y cuántas veces Dios nos tiene una barrera de protección? Dios nos tiene una barrera de contención a nosotros y nos dice, no hagas tal cosa. Pero no obedecemos y cuando viene a ver, nos damos el trancazo y luego venimos llorando para que Dios nos consuele. Dar cuenta es bueno porque nos sirve de barrera de protección, manteniéndonos en el camino correcto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, uno que no sea mi caso para que no me dé vergüenza. Vamos a decir que si yo soy compradora compulsiva, suponiendo, ¿verdad? Y yo estoy todas las semanas en la tienda gastando hasta lo que no tengo, ¿verdad? Y empeñándome con tarjetas de crédito y todo por allá. Y mi esposo me dice, ya no andes gastando más. Mira, esta semana gastaste 1,000, no se puede gastar más. Los pagos están llegando alto. Y me sienta y me dice, mira, me está poniendo, ¿qué me está poniendo? Una barrera de protección. Porque con esa conducta yo me voy a dañar a mí misma, voy a dañar la economía de mi hogar, voy a dañar la relación con mi esposo y va a haber un conflicto tarde que temprano. Ahora, si yo no obedezco eso, ¿qué va a suceder? Va a haber problemas, va a haber conflicto. Y pongo este ejemplo para que nos demos cuenta espiritualmente, cuando nosotros nos salimos de las barreras de protección que Dios nos pone, tarde que temprano van a venir conflictos, van a venir problemas. Por ejemplo, algunas personas actúan como si no respondiesen a nadie. ¿Y no lo han escuchado ustedes? No, yo sí no creo en nadie, mi vida es mía y yo hago lo que se me pega la gana, como dicen por ahí vulgarmente. Dice, sin embargo, en última instancia, todos somos responsables ante Dios y algún día nos presentaremos ante Él para ser juzgados. Y este es el momento donde Félix llegó, que tomó miedo porque le dijo Pablo, va a haber un momento que va a llegar un juicio también. Y ahí es donde él le dio miedo. Y las personas le tienen miedo a esa palabra, la palabra juicio. Y la verdad es que porque le tengamos miedo o no, no va a desaparecer de la Biblia, no va a desaparecer de la realidad que estamos viviendo. ¿Cuántas veces usted se ha topado personas que le dicen, no, yo no creo en nadie, ni en Dios ni en el diablo, yo vivo mi vida, trato de ser buena persona, no le hago daño a nadie? Pero eso no quiere decir que no exista Dios y que no exista un enemigo de nuestras almas y que no exista un cielo y que no exista un infierno. Que tú digas que creas o no, no quiere decir que vaya a desaparecer. Hay una realidad y es que el mundo espiritual es tan real como el que estamos viviendo hoy y tenemos que ponerle cuidado. Veamos algunos ejemplos de sometimiento. A un Cristo, a un Jesús se sometió al Padre. No crea usted que usted es el único que tiene que someterse a alguien. Todos nos tenemos que someter. Nosotros nos sometemos al esposo, el esposo se somete en el trabajo a su jefe, los hombres se tienen que someter a Dios, los niños se someten a nosotros y es una cadena. Pero hasta Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se sometió al Padre. Y vamos a ver varios ejemplos. Y tenemos la primera cita, es en 1 Corintios 15, 28. Ahí lo tenemos, dice, mas luego que todas las cosas le fueran sujetas, entonces también él mismo, Hijo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Ahí nos está hablando que aún Jesús, siendo quien era, siendo Dios, dejó su trono, dejó su gloria y vino a someterse, vino a tener un dominio y obedeció todas las pautas que el Padre le puso. Vámonos ahora a Juan 6:38. Estas son las reglas que Dios puso. Algunas reglas no nos gustan mucho, ¿verdad? Cuando dice la velocidad 75 y usted quiere ir 85, pero bueno, tenemos que obedecer esa regla porque es para nuestra protección. Y Dios así lo estipuló, de que todo el mundo tenga a alguien por encima de él, que todo el mundo tenga a alguien a quien sujetarse, a quien rendirle cuenta. ¿Por qué? Porque es protección para nosotros mismos. Y Jesús es el maestro por excelencia. Jesús nos puso el ejemplo en todas las áreas de la vida, en todas. Vámonos a Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Jesús ampliamente dijo allí, yo he venido del cielo. ¿Quién viene del cielo? El que es Dios. Dice, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Allí vemos un ejemplo rotundo, clarísimo, que Jesús vino a esta tierra y se sujetó a las leyes del Padre. No podemos nosotros andar por el mundo sin nadie a quien rendirle cuentas. Ahora, nos dice Mateo 26:39. Vamos a leer esta otra más. Mateo 26:39. Estos ejemplos son solamente de Jesús. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se sujetaron a autoridades, pero vamos a tomar a Jesús, que es el maestro por excelencia.
Listo, dice, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Esta es una oración yo pienso que de quebrantamiento, de súplica hasta cierto punto. Jesús fue con el dolor que ya sentía, lo que le venía, lo que le iba a pasar, y él fue a las rodillas, fue al Padre, lo que debemos hacer nosotros en cualquier circunstancia que estemos, ya sean buenas o malas. Y le dijo, Padre, si hubiera alguna posibilidad de que hubiera alguna otra manera de que este pueblo sea redimido, de que se reconcilien tus hijos contigo, pero si no, que no se haga mi voluntad, sino como tú quieres, sino la tuya. Jesús se sometió hasta lo sumo, él se humilló hasta los sumos. Por eso fue exaltado, por eso pudo comprar ese precio de salvación para nosotros. Y si seguimos buscando, hermano, encontraremos cientos de versículos, muchísimos, del buen ejemplo que Jesús nos dio en todas las áreas de la vida. Jesús dice también que hay otra cita que habla cuando se quedó en el templo, se le perdió a José y a María, y ellos pasaron 3 días buscándolo, y cuando regresaron lo encontraron en la puerta del templo con los principales allí hablando y debatiendo temas bíblicos, y que su madre le dijo, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Él le dijo, en los negocios de mi padre tengo que estar, pero no era su edad todavía. Y la misma Biblia dice, y regresó con ellos a su casa y les tuvo sujeto. Aún Jesús se sujetó a sus padres terrenales. Eso nos da a nosotros, le da a Jesús, todo el crédito. De decir, Señor, yo te voy a seguir a ti porque tú me mostraste el ejemplo, tú me enseñaste cómo seguir. La Biblia describe 2 juicios. Y vamos a hablar la parte aquí donde dice que Félix se asustó y le dijo, ahora vete. Porque hay muchas personas que prefieren cuando le hablan de la verdad, de que hay un infierno, de que hay una salvación que ganar, les asustan esos temas de la venida de Cristo, de las cosas que van a pasar y mejor no los hablan, mejor no los tocan. Pero eso no quiere decir que esos temas no sean reales y mucho menos que se vayan a desaparecer. Son reales y nos es mejor saber lo que viene, nos es mejor saber la realidad y que nadie nos engañe. Hay 2 tipos de juicio que nos habla la Biblia en los tiempos finales. Dice, uno será para los creyentes. Vamos, ese es para nosotros, así que usted gócese con ese. Vamos a buscar. Y está en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 9 y 10. ¿Cuántos quieren ir a ese juicio? ¡Yay! A ese sí. Ese es el donde vamos a estar nosotros, dice. 2 de Corintios 9 y 10. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿El 10? Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Ese se le dice juicio, pero va a ser un juicio para galardonar a los hijos de Dios, para recompensar, para dar regalos, para bendecir por nuestras obras. Ahora, hay una cosa aquí donde no podemos confundirnos. La salvación no es por obras. Por ejemplo, usted ve a una persona en la calle pidiendo, una persona que está hambrienta, usted le da dinero, eso te va a bendecir a ti, pero no ganas la salvación por eso. Que usted va y da a los pobres y bendice a niños huérfanos y va a las cárceles y predica, esas obras son buenas y Dios te va a recompensar por cada obra buena que hagas, pero no te garantiza la salvación. Y es aquí donde las personas confunden. Hacen cosas buenas todo el tiempo, dan a los pobres y hacen obras de caridad pensando que van a ganar la salvación. Y no es así, no podemos confundir. Este juicio va a ser para galardonarnos por nuestras buenas obras. Dice la palabra que aunque sea un vaso de agua que nosotros demos en el nombre del Señor, va a ser galardonado, va a ser recompensado. Por eso no se tienta el corazón. Si usted siente hacer algo, una obra buena, usted hágala. Darle raite a alguien, regalar una ropa a alguien que no tiene, darle $5 a alguien que está pidiendo en la calle. Si usted lo siente en su corazón, tampoco se deja obligar porque hay demasiado estafa por ahí. Sí, pero si tú sientes en tu corazón hacer gestos buenos, ya sea ser paciente con alguien, orar por una persona, cualquier cosa buena que tú hagas, tú vas a ser recompensado por eso. Pero no nos compra la salvación. La salvación solamente fue comprada con la sangre de Cristo y recibiendo a Dios como nuestro Señor y Salvador. Hay personas que se confunden con esto. Por ejemplo, hay personas que por años visitan la iglesia, pero nunca han hecho una oración de confesión. Esa persona tiene conocimiento del Evangelio, pero no ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Y por qué es importante, tú me dirás, hacer esta oración?
Porque en el momento que tú haces esa oración de confesión, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Ese es un compromiso, es un sello, es como un pacto, es algo especial que tú haces con Dios. Yo te hago mi Señor, mi Salvador, y eso es lo único que nos va a dar a nosotros salvación. Pero en este primer juicio, que es para los cristianos, ahí vamos a ser galardonados por todas nuestras buenas obras. Vamos a ser bendecidos. Vámonos ahora para el segundo juicio. ¿Para quién es? El otro es para los incrédulos. Esto se pone bueno. Y vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15. Apocalipsis 20, de 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, el libro que le acabo de decir donde es escrito nuestro nombre, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a seguir hasta el 15, ahora el 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y nos vamos al 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Si usted entendió estos versículos, ya aquí no hay más nada que hablar. Mire. Wow, eso está tremendo. Dice que el mar dio sus muertos, el Hades, o sea, el infierno, y dieron sus muertos. No importa dónde tú hayas muerto, si en un desierto, si te toca morir en el mar, como miles de cubanos han muerto en el mar, donde quiera que las personas hayan muerto, van a tener que ser juntados allí en ese juicio del trono blanco, y van a ser juzgados por todas sus obras. Usted ve a esa persona que es un ácido, que a todo el mundo le cae mal, que hace maldades, que a toda persona le hace, te hace enojar, que te roba cosas, que te hace daño, póngale el nombre que usted quiera. Esa persona va a pagar por eso. Esa persona va a recibir recompensa por eso, si no se arrepienten a tiempo. Y dice que serán juzgados, y que toda aquella persona que no sea encontrada su nombre en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, que donde es la muerte segunda, porque ya de ahí no hay escapatoria, van a un infierno sin Dios y sin salvación. Esos son las dos clases de juicio que va a haber. Un juicio que va a ser estilo una fiesta, una celebración, porque va a ser de galardón, va a ser para recompensarnos, para bendecirnos por nuestras buenas obras, y el juicio de los incrédulos. La base de ambos juicios son las obras de las personas. Tanto vamos a ser galardonados por las buenas cosas, como las personas también van a recibir su pago por sus malos actos. O sea, nuestras obras definen nuestro galardón o nuestro castigo en el mañana. Usted ve a esas personas que andan matando, que andan asesinando, que andan robando, que andan haciendo daño. Esas personas van a tener su recompensa. Usted anda haciendo el bien, usted va a ser recompensado también por eso. Los dos juicios tienen las obras como objetivo principal, pero tienen finales muy diferentes. Y ese es el mensaje, esa es la buena nueva que nosotros le llevamos a la gente. Con Dios todo es diferente. Dado que Cristo soportó el juicio divino por los pecados de quienes lo siguen, estos nunca tendrán que dar cuenta por sus transgresiones. Vamos a pensar, ok, yo ayer estaba en el mundo, yo ayer era una de esas personas malas que hacía de todo y demás. Pero si tú aceptas al Señor, te arrepientes de tu pecado, si te apartas de ello, porque no es decir, Diosito, perdóname, y seguir nadando en esa laguna de pecado. No, es confesarlo y apartarte de eso. ¿Que te puede tomar un proceso de tiempo? Claro que sí, te lo va a tomar, pero lo puedes lograr. Porque Cristo pagó por nuestras transgresiones, no tendremos que enfrentar juicio por eso. Por eso, cuando los cristianos estén delante de Cristo, sus obras serán evaluadas para ser recompensadas, pero los incrédulos serán responsables por los pecados que cometieron y serán sentenciados al castigo eterno. Mucha gente va por la vida pecando y rechazando a Dios y su palabra, pero no saben que se está llenando una memoria con archivos en su contra. ¿Cuántas personas le predicamos, le evangelizamos, le hablamos de Dios y que quizás no quieren escuchar? No
importa. No te están rechazando a ti, no me están rechazando a mí. Están rechazando a Dios. Y todas esas cosas van a ir llenándose en unos archivos que van a ser usados un día en su contra. Así como cuando la policía detiene a alguien y le dice, todo lo que diga puede ser usado en tu contra. ¿Han escuchado eso en las películas? Así mismo, todo lo que hagamos puede ser usado en nuestra contra. A no ser que se arrepientan de sus pecados y comiencen a caminar con Dios, el juicio terminará en un castigo eterno. No hay de otra, no hay otra salvación que Dios. Pero ahora nosotros como iglesia somos responsables de algo. ¿Se recuerdan el tema que decía al principio? Responsables ante Dios. La iglesia es responsable de, número 1, dar a conocer a Dios y su evangelio. Dice la palabra que si alguien se pierde, vamos a suponer que mi vecino, yo nunca le hablo de Dios, nunca le predico, ni a un compañero de trabajo, no doy ejemplo de cristiano. Y si esa persona se pierde y yo tuve oportunidades de predicarle y no lo hice, Dios va a demandar la sangre de esa persona, me la va a demandar a mí. Porque nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de dar a conocer el mensaje de Dios. Ahora, sí, ahora hay una cuestión diferente. Si tú le predicas a alguien, esa persona conoce de Dios, visita la iglesia, pero con el tiempo se hace flojo, se hace sinvergüenza, ya no quiere buscar de Dios, se va. Ya eso no es responsabilidad tuya. Tú le diste a conocer el evangelio, la oportunidad de redención, de salvación, pero él la despreció. Ya eso va a ir en su contra, no en la tuya. La iglesia es responsable, número 2, de dar buen testimonio a los demás. Mi esposo me hacía una plática ayer o esta mañana de cuando él era adolescente, que recién se convirtió y va a una iglesia y cuando ve uno que lo que iba a predicar era uno de sus maestros en la escuela. Y le dijo, profesor, ¿usted se convirtió apenas? Le dijo, no, yo soy cristiano de mucho tiempo. Dice, no, mis padres fueron pastores. Dice, pero usted nunca me habló de Dios. Usted nunca dijo que era cristiano. Nunca dio testimonio de ser cristiano. Entonces, el ser cristiano, amar a Dios, no es un vestido que nos lo ponemos el domingo solamente. Servir a Dios debiera ser. Yo sé que muchos no lo hacen. Pero servir a Dios y amar a Dios de verdad es el vestido que nos tenemos que poner día a día. Es como el pelo que no te lo puedes arrancar. Amén. Debe ser nuestra pasión vivir para Él, hablar de Él. Yo publico cosas cristianas en mi Facebook. Ahorita se está transmitiendo en vivo en mis Facebook. El que no lo quiera ver, que lo quite y lo apague. Pero a lo mejor hay una persona que le voy a salvar su alma de una eternidad sin Cristo. Y no me importa cuántas veces tenga que invitar a las personas a la iglesia, orar por ellos. ¿Por qué? Porque yo veo tu alma. Yo veo la responsabilidad que Dios me dio a mí de llevar este mensaje, porque ya alguien lo hizo por mí. Ahora a mí me toca devolver el favor. Qué lindo cuando usted me habla y me dice, oye, hay tremendo especial en la tienda, todas las ropas están a $1. Yo voy para allá que me mato, ¿verdad? Porque me estás dando una buena noticia, me estás diciendo, estás compartiendo algo bueno conmigo. Pero sabes que el evangelio es la mejor noticia que nosotros podemos compartir. La palabra de Dios es lo mejor que nosotros podemos dar, compartir, comunicar. No tenemos que sentirnos vergonzosos por eso, porque vamos a ser galardonados. ¿Cuántas vidas tú puedes salvar de que vayan al infierno por tu testimonio, por tu buena conducta? El que no lo está haciendo, Dios le va a pedir cuenta a ese. Yo he comentado a veces con hermanos, no me importa el que dé mal ejemplo al lado mío, yo me preocupo por mí. Gracias a Dios, en todos los trabajos que yo he trabajado, siempre han venido personas a visitar la iglesia. Pero ¿sabes por qué? Porque yo les he dado testimonio. Porque si una persona no le daba testimonio, no hubieran venido. Y así es. Y número 3, la iglesia es responsable de vivir una vida íntegra y en santidad. Somos responsables de eso, de dar a conocer a Dios y su evangelio, de dar un buen testimonio a los demás. Y número 3, de vivir una vida íntegra y en santidad. Al que más se le da, más se le pide. Si a ese muchachón que tenemos ahí le decimos, llévate esa mesita para allá, la agarra hasta con un dedo y se la lleva, porque tiene capacidad para hacerlo. Pero quizás mi niño no pueda con esa mesa. ¿Sí entienden lo que le acabo de explicar? Cuando ya a nosotros nos ha sido revelado el conocimiento de la palabra de Dios, somos responsables de llevar todos estos puntos a cabo y de cumplirlos, de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque si nosotros somos piedra de tropiezo a una ovejita o a una vida que se pierde, Dios nos va a demandar esa sangre a nosotros. Si preguntamos a las personas cómo se sienten en cuanto al juicio que nos espera, si usted sale para allá afuera, vamos a hacer una entrevista, le pone un micrófono. ¿Cómo usted se siente en cuanto al juicio que viene? Porque de que va a venir, va a venir. Puede que muchos sientan miedo, puesto que su fe no está en Cristo. Todo el que no tiene seguridad de la salvación, que no se siente
limpio, que no se siente seguro de su salvación, va a tener miedo del juicio, porque el juicio, si no estás con Dios, ya tú sabes con quién está. Pero para quienes hemos creído en Él, la convicción del juicio debería inspirarnos a sentir gratitud por el sacrificio del Señor. También debería motivarnos a vivir de una manera que agrade a Dios, para que podamos escucharle decir, bien, buen siervo fiel. El juicio que estamos hablando a nosotros no nos intimida, no nos da miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que va a ser un juicio para darnos regalos, para darnos galardones, para recompensarnos y darnos bendiciones. Eso nos debe de llenar de gozo. Y al final de un curso escolar, si usted se pone a pensar cuando llega al final de un curso, ¿verdad? O al final de la semana de trabajo o al final de un curso escolar, depende del esfuerzo del estudiante. Si estudió y se sacrificó, tendrán altas calificaciones. Pero si no se esfuerza, terminará muy mal si es que pasa el año. Y será solamente de él la responsabilidad. ¿Verdad que sí? Por mucho que tú le compres a tu hijo ropa, zapatos, útiles escolares, se preocupe por darle buena comida, buen alimento para que vaya y rinda al 100% en la escuela, depende del estudiante. Si se pone las pilas a estudiar y echarle ganas. Y de la misma manera, nosotros somos responsables de lo que hagamos día a día sobre esta tierra. No viva el día por vivir, no viva su día, como dice la gente, a la desidia o a la ahí se va o me levanto y pierdo mis horas. No, viva su vida con propósito, viva su vida con anhelos. Este día mi propósito es leer un capítulo de la Biblia. Este día mi propósito es hablarle a alguien de Dios. O si no le hablas a alguien, al menos da buen testimonio. Compórtate correctamente. Porque las personas nos están mirando. Yo tengo solo 2 ojos para verlos a ustedes, pero ¿cuántos ojos hay sobre mí ahora? Y así pasa en el mundo. Tú tienes 2 ojos para ver el mundo, pero el mundo entero tiene sus ojos sobre ti. Porque ¿sabes por qué? Porque una vez que decimos que somos cristianos, una vez que cruzamos por esa puerta, ellos quieren ver a Jesús en ti y en mí. Ellos quieren ver ese ejemplo. Amén. En Génesis 4:7 quiero compartir este último versículo. El hermano se me fue. Dice, este versículo apúntalo. Yo lo tengo ahí en la ventana de mi cocina y lo leo muchas veces al día. Porque eso me inspira a yo ser mejor cada día. Génesis 4:7 dice, si bien hicieres, ¿no serás recompensado? O sea, si hicieres cosas buenas, si dieres buen testimonio, si bien hicieres, ¿no serás recompensado? ¿No serás enaltecido? Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Vamos a traducir esto al español. ¿Qué quiere decir esto? Si tú hicieres bien, tú vas a ser enaltecido, vas a ser recompensado por esto. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir? Que el pecado va a estar ahí esperando que tú no quieras hacer lo bueno, porque automáticamente vas a pasar a lo malo. No hay un término medio, o estás bien o estás mal. Ahora, ¿qué dice? Con todo esto, a ti será su deseo. Puede que hayan tentaciones, puede que haya concupiscencia, pero tú decides al final, es lo que quiere decir este versículo. A ti será tu deseo. Si tú quieres, tú pecas. Si tú no quieres, tú no pecas. Porque el diablo te tienta, pero no te obliga. ¿O a cuántos el diablo lo ha obligado a agarrar una pistola o ir a hacer un asalto? Pues nos hubiera hecho bandidos a todos, ¿verdad? El enemigo sí nos tienta, no te voy a decir que no, pero no nos obliga. ¿Qué quiere decir esto? Pero tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tomar dominio sobre el pecado. Podemos enseñorearnos de él. Que no es fácil, es cierto, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Acercándonos a Dios. Mientras más tú te acercas a Dios, Dios es luz. Si yo apago estas luces ahora, ¿qué pasa? Se pone todo oscuro, bien, aunque entra lucecita por la ventana, pero se pone más oscuro. Y cuando nosotros estamos sin Dios, hay oscuridad. Cuando encendemos las luces, las tinieblas se disipan. Usted no sabe ni dónde se mete, pero todo se ilumina. Y es lo que sucede. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, las tinieblas tienen que huir, porque los demonios no resisten la presencia de Dios. Si usted se mantiene buscando de Dios, los demonios no se van a acercar a ti. Bendito Jesús. Dios nos hace responsables el día de hoy de vivir una vida íntegra. Y si se puede, si Jesús lo logró, nosotros podemos. Que un día nos vamos a caer, sí, pero te puedes levantar. Toma nuevos ánimos, toma nueva fuerza. Y dice la palabra que el que pone su mano en el arado, ¿saben lo que es un arado?
es esas cosas con que araban la tierra antes para sembrar, que el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno de ser llamado hijo de Dios. Esto a nuestros tiempos quiere decir que todo el que está mirando el camino de Dios, que todo el que ha empezado en el camino de Dios y vuelve atrás al servir a Satanás no es digno de ser llamado hijo de Dios, no es digno de entrar en la presencia de Dios. Pero qué bueno que nosotros estamos aquí hoy, en la casa de Dios, como hijos firmes, decididos a ganarnos esa corona, a ganarnos la entrada a ese juicio de galardones, de premios que Dios tiene para nosotros. Bendito Jesús.